para decirlo en términos de la calle, bancar Claro. el plan Milei, ¿no? Vamos a molestar a María Castiglione. María es economista, es directora de CIT, este, asesores económicos. María, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Puede ser difícil, o sea, no digo que fue fácil, fue doloroso bajar hasta aquí, pero puede ser difícil el último tramo. Mira, es una pregunta que es difícil de responder porque no tenemos experiencias cercanas de procesos de baja de inflación o de estabilización en el mundo, porque lamentablemente Argentina quedó fuera junto con Venezuela de lo que es la tendencia global, ¿no? E incluso de nuestros vecinos. Recordemos que en América Latina, en los mediados de los 60, la década del 70 y los 80, eran épocas de altísima inflación, con crisis recurrentes, crisis de deuda, hiperinflaciones incluso, pero todos lo fueron venciendo, ¿no? Sobre todo entre los 80 y sobre todo principios de los 90, terminaron de sanear y erradicar prácticamente el problema de la inflación. De hecho, en el último tiempo estaban preocupados por inflaciones que habían llegado a 7% anual, Claro, 6% anual, claro. y hoy de hecho ya están en un proceso de bancos centrales bajando tasas de interés e inflaciones mucho más bajas. Algunos ya volviendo al 3% en el año, ¿no? Así que la experiencia que ellos tuvieron a veces es difícil de extrapolar. Nosotros los economistas estudiamos esas experiencias para ver las lecciones de lo que hicieron para llegar, y la pregunta es si el tiempo que les llevó a ellos va a ser menor en Argentina, porque el mundo cambió mucho entre 1990, 1992, 1995 y la actualidad, ¿no? Con la tecnología, con toda la información, los procesos parecen ser más rápidos que lo que eran en aquel momento. Así que no tengo la respuesta, lamentablemente, a esa pregunta, ¿no? Pero ahora hay algunos, obviamente Cavallo puede ser referencia, que dicen, no, esto se corta de golpe. La inflación se corta de golpe como fue, supongo que se refiere a los 90. Sí, lo que pasa es que el proceso de convertibilidad, que obviamente cuando uno mira una vez que se implementó el 1 de abril del 91, convergió bastante rápido a una inflación más baja, tampoco fue instantáneo, pero veníamos de dos hiperinflaciones antes, ¿no? Y de un plan Bonex, donde se incautaron los depósitos de plazo fijo. O sea que es un escenario, y bueno, a ver, para liquidar la inflación rápido, el sufrimiento previo debería ser tal vez mucho mayor. Es difícil la respuesta. Yo creo que lo que se buscó evitar justamente fue la hiperinflación. Tuvimos una aceleración de la inflación, pero no una hiperinflación. Y no romper todos los contratos de la economía, como ocurrió en el 89, claro. O como ocurrió, por ejemplo, con la salida de la convertibilidad, ¿no? Pasando, ¿no?, el colapso de la convertibilidad. Claro. En 2001 nos llevó a que, como todo estaba dolarizado, si queríamos soltar el tipo de cambio, la única manera de que esto no fuera todo a precios era rompiendo todos los contratos de la economía, y todavía hoy estamos pagando esos costos. Entonces, el camino buscado es bastante de shock también, porque obviamente se fue de un déficit fiscal muy grande a un equilibrio, incluso al leve superávit después del pago de intereses. Eso implica dolor, obviamente, cuando uno tiene que ajustar, como pasa en una empresa o una familia, que gasta mucho más de lo que le ingresa, tener que acomodarse nunca es lindo, nadie quiere pagar ese ajuste, claro. Todos sabemos que lo tenemos que hacer. Ya nadie nos quería prestar y seguir pidiéndole al Banco Central más pesos es imposible. Ahora, lo que nos garantizaba era que la inflación terminara de explotar, digamos. No sabemos si íbamos a una hiperinflación, una superinflación, pero en ese escenario todos salimos peor, ¿no? El dolor es muy, muy grande. Entonces, acá la pregunta es qué posible, digamos, cuáles son las alternativas que uno tiene frente a un problema, ¿no? La verdad que cuando uno miraba todos los indicadores económicos estábamos al borde realmente de una situación mucho más crítica todavía, ¿no? Así que yo te diría, eso es lo primero. Lo segundo es, para que la inflación baje, tiene que atacarse las causas, que es en Argentina el déficit fiscal, porque ese déficit era financiado con emisión monetaria, era la causa principal de emisión monetaria permanente. Eso resuelve el flujo, pero además para que baje la expectativa de inflación, para que la gente crea que esto es sostenible, primero tiene que haber confianza de que ese equilibrio fiscal se va a sostener. Creo que la ley de bases y el paquete fiscal ahí dan una garantía extra, es como
¿no? Y sobre todo para los inversores, ¿no? Para la gente común que dice, bueno, ¿qué me importa la ley base? Bueno, sí, Claro. el que analiza un poco los números dice, bueno, la ley base y el paquete fiscal Sí. ayudan a dar más certidumbre y más herramientas para que el gobierno pueda tener equilibrio fiscal en un contexto donde algunos gastos ahora empiezan a aumentar. Los jubilados aumentan todos los meses, aumentó la UH, algo de obra pública puede llegar a reactivarse, digamos, hay otros rubros de gasto, de algunas transferencias puntuales que se eliminaron prácticamente a cero, bueno, que van a empezar a arrancar. Entonces el Estado necesita tener algún financiamiento, alguna fuente para que tenga equilibrio fiscal. La segunda es que también ayuda a reactivar la economía y eso también es positivo para la recaudación, ¿no? Y lo otro es que bajen las expectativas de inflación futuras y eso implica también resolver el problema de todos los pesos retenidos en el Banco Central, ¿no? Esos pesos que eran déficit pasados, que se habían absorbido con estos pases pasivos que generaban intereses. Bueno, eso se está saneando, no es inmediato, vuelvo a decirte, porque para hacerlo inmediato tendrías que haber hecho una especie de plan Bonex. Claro, ¿Para qué? claro. Para retener los pesos, porque los pesos que tiene el Banco Central Claro. eran la contracara de depósitos de individuos y empresas que estaban en los bancos, ¿no? Entonces, irlo saneando es un proceso. Entonces, Ahora, María, son todas situaciones. Yo te diría, hoy bajó, cuando uno mira los indicadores a futuro, bajaron las expectativas de inflación fuertemente en los últimos 2 meses, hubo revisiones notables a la baja, o sea, la gente cree que la inflación va a ser más baja, y eso colabora también en aquellos sectores de servicios que tienen que pensar qué precio poner, o mismo los que producen bienes, que tal vez quedaron muy altos los precios cuando uno lo mida en dólares o respecto del escenario, y bueno, si creen que esto es transitorio, no los tocan a los precios. Ahora, si creen que esto es que llegó para quedarse, dicen, bueno, pará, capaz que me conviene bajar el precio porque si no, no voy a vender nada. Bueno, eso se ve, lo vi ayer en un supermercado muy conocido, yo te conozco, y me impresionó porque ahora ya es todo, no es un producto, todo está a la baja, 30, 40. Digo, ¿no les conviene directamente poner el precio que vale o es un mecanismo comercial decir, te hago el 40, después el 35, después el 30? Mirá, es difícil porque hoy en Argentina, como te decía antes, no tenemos, estamos acostumbrados a que todo sube, entonces pensar que precios bajen nominalmente es como algo raro, y está ocurriendo. Claro. Algunos directamente dicen, bueno, dejan la oferta casi permanente, te dicen, bueno, claro, 30% claro. menos. Como que es difícil pensar, bueno, voy a bajarlo. De todas maneras, al consumidor al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Paga menos. Ahora, María, una consulta. Ayer se conoció la recaudación de la AFIP y el impuesto país vuelve a estar en el top 3 de los gravámenes que más tributan, ¿no?, en la Argentina. Pero el gobierno, a su vez, tiene una decisión de eliminar el cepo. ¿Cómo se hace para que eso sea compatible con mantener el equilibrio fiscal? Bueno, es una muy buena pregunta. Es un proceso, esto no va a ser ya. De hecho, el impuesto país sí o sí se acaba a fin de año. Claro. Yo digo, en el peor de los casos va a durar hasta fin de año si no se sale antes del cepo. Vuelvo a decirte, es un proceso, el gobierno tiene como punto de partida, no de llegada, el equilibrio fiscal. Porque obviamente dicen, no, ¿cuál es el plan de gobierno del equilibrio fiscal? No, no es un plan de gobierno, es la forma, la garantía de que el gobierno no va a pedirle al Banco Central financiamiento, porque hoy, y también es clave para que después empiece a bajar en lo que se llama riesgo país, porque una deuda, si vos pensás que un gobierno que ha incumplido, ha entrado en default tantas veces, se ha reformulado y quitado capital a aquellos que le han prestado, que son los bonillos, que compran los bonos, ¿no? Si vos, después de haber incumplido tanto, tenés déficit fiscal, que significa que vas a seguir aumentando la deuda, necesitando aumentar, cuando te la renueven, cuando te va venciendo la deuda, nadie te quiere volver a prestar, ¿no? Claro. Ese es el riesgo país muy alto. Y eso hace que sea muy costoso y que no haya acceso al crédito para el sector privado, ¿no? Entonces todo eso termina complicando mucho el crecimiento de la economía. De hecho, hace 12 años que la economía no crece, ¿no? No es casualidad esto. María, entonces, vuelvo a decirte, creo que es el punto a partir de el quitar el riesgo país va a ser cuando el gobierno vea o los números fiscales den para que eso se pueda sostener y que haya equilibrio fiscal. No va a ser ahora, no va a ser mañana, claramente. Ahora están como postergando, jugando un poquito para que la inflación siga en baja, demoran algunas correcciones de tarifas, todo. ¿En un momento puede haber un sistema un poco serrucho que baje un poquito, suba un poquito? Puede pasar, sí, sin duda. Creo que
La discusión de las tarifas, recordemos que en mediados de enero hubo un fuerte aumento de la tarifa de electricidad y en abril otro fuertísimo aumento del gas y del agua. O sea, no es que no hubo aumento de tarifa, hubo un fuerte acomodamiento. Lo que se está discutiendo es qué va a pasar con el ajuste mensual. Claro. Y lo que el gobierno anunció la semana pasada es que en realidad lo que va a rever primero es cómo es el tema de los subsidios, porque amén de estos aumentos de tarifas hay dos categorías de usuarios, sobre todo en electricidad, pero también en gas, están altamente subsidiados y que en realidad el gobierno lo que quiere hacer es ir a un esquema donde haya un determinado nivel de consumo subsidiado y va a ver cómo mide cuál sería el mínimo necesario, ¿no? Subsidiado, y que arriba de eso no tenga subsidio, es decir, para favorecer a que la gente no consuma exceso de energía, ¿no? Aquello que es muy barato uno termina no cuidándolo, y luego eso lo va a ir implementando a lo largo de 6 meses, eso para algunos usuarios va a implicar aumentos de tarifa, y lo vamos a ver obviamente en la inflación, y después recién hacer el ajuste mensual con la inflación que va ocurriendo para que no se vayan quedando atrasadas en definitiva, ¿no? Pero bueno, en la medida que la inflación es más baja, digamos, la demora en el ajuste no es tan grande. Creo que obviamente hay que resolverlo. Había Esto gente impacta en la inflación, pero por eso creo que la clave acá es que la sintonía fina, ¿no? En qué medida vuelven a implementarlo y apostar a que la confianza en que se va a persistir en el equilibrio fiscal ayude a que muchos precios de estos que estábamos hablando realmente queden mucho más quietos o incluso algunos sigan bajando, para que justamente haya lo que se llama cambio de precios relativos. Aquellos que venían atrasados puedan subir, pero que los otros no sigan subiendo, porque si no, no se termina de corregir nunca. Vuelvo a decirte, el equilibrio fiscal es el punto de partida y es esencial para este proceso, pero hace falta también que haya credibilidad en que esto se pueda sostener para que ayude justamente a que la toma de decisiones, ¿no? Así que es un proceso. Vuelvo a decirte, puede pasar que algún mes sea más alta que 4,6 de mayo, vamos a ver qué dice el INDEC, ¿no? Respecto a mayo, pero que el dato que nosotros tenemos sí puede ocurrir, pero me parece que, bueno, de hecho Cavallo, con todo el respeto que me merece, porque la verdad que sabe muchísimo y es súper, digamos, respetado, proyectaba que la inflación iba a ser 8 o 7 y hoy está siendo más baja. Está menos de 5. Es muy difícil y es lógico el plantearnos qué conviene hacer, y me parece que la salida del cepo es importante y sacar el impuesto país, pero en la medida en que eso no implique en el corto plazo un riesgo muy grande de volatilidad que nos lleve de vuelta en un país donde todos miramos el dólar a que haya un rebrote de la inflación por este motivo, ¿no? Entonces, que la ansiedad no nos lleve a tener que retroceder después. Me parece que es un poco la mirada que hoy tiene el gobierno y en ese sentido me parece que es bastante sensata, ¿no? Las tasas bajaron muchísimo, la gente tenía pesos y para no perder, para ganar o para no perder, al menos los tenía a 30 o a 60 o a lo que fuera, o a 6 meses. Ahora, al bajar tanto las tasas, hubo como un florecimiento ahí del blue, pero de nuevo se ha acomodado. ¿Qué hace la gente que tiene un pesito y quiere tenerlo pero y no quiere perder? Claro, el tema del blue, que es lo que vos bien contabas, en parte lo que pasó es que en enero estaba en 1.200, 1.300 y había bajado a poco más de 1.000, nominalmente. O sea que aquel que había comprado blue en aquel momento también perdió. Claro. El pensar que el dólar blue sea la herramienta hoy para manejarnos en el corto plazo, yo no lo veo, porque te puede pasarte, así como sube un poco, porque además es un mercado con poco volumen, de repente vuelve a bajar, como pasó entre febrero y abril, ¿no? Entonces, también podés perder, y más todavía, te diría, podés ganar, podés perder, tenés riesgo. Entonces, para el manejo del muy corto plazo, hoy no me parece que sea una buena idea, ¿no? No está bien, pero la gente, para tomar una educación de saber qué hago con los pesos guardados, ¿a qué instrumentos deberíamos aprender a invertir y a confiar? Bueno, para el muy corto plazo no hay tantas opciones porque, como te decía, hay una relación, que esto es importante que todos lo sepamos, de rentabilidad y riesgo. Mayor rentabilidad está siempre de la mano de mayor riesgo. Claro. ¿Riesgo qué significa? Que así como podés ganar mucho, podés perder también. Y si vos no tenés tiempo para esperar a que esa baja, ponele, del precio de un bono o de las acciones o de alguna otra cosa más volátil recupere, entonces no podés invertir en eso si tenés que vender sí o sí en un determinado momento porque tenés que disponer de la plata. Que pagar.
Claro, hoy lo que hay son fondos comunes de inversión, por ejemplo, que tienen las aplicaciones, que tienen los bancos. Que son muy seguros. fáciles. Hay muchos que son de lo que se llama money market, de que los podés disponer el mismo día y Claro. que te dan algo. A veces te estás dando un poquito menos de la inflación hoy, pero también te pasó cuando la inflación era 25, lo que pasa es que tenemos lo que Claro. se llama ilusión monetaria. Cuando la inflación fue 25 tampoco rendían 25. No, es perder el mínimo. Hay gente que lo que Exacto. no quiere es perder. Exactamente. O perder Bueno, esa poco. es una opción, esa es una opción, sí, esa es una opción Bueno. de corto plazo, ¿no? Como te decía, si querés algo más rentable, que te dé más rentabilidad, es para un horizonte más largo. Ahí tenés también fondos que invierten en mix de acciones, de bonos, o podés ir directamente a comprar algo de ello. Pero vuelvo a decirte, esto es para un horizonte más largo, para aquel que esté dispuesto a esperar, y ahí podés salir ganando, pero bueno, en el corto plazo, si vos necesitas la plata y justo bajó, y bueno, si mirás los precios de los bonos argentinos, pasaron de valer $20 a valer 50 y ahora tuvieron una baja. Y entonces, si vos tenés que disponer de eso y justo baja, cuando vos ya compraste el pico y ahí perdiste. Entonces, Claro, claro. no es una decisión, digamos, para tomar para corto plazo. Y hay que asesorarse bien, pero de vuelta, aquello que cuando te ofrece una rentabilidad espectacular, desconfía, hay riesgo, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro, ¿no? María, muchas gracias en la mañana como siempre. No, de nada, un gusto. Bueno, María Castiglione de CIT. Lo que digo es, mucha gente lo que quiere no quiere ganar, ni arriesgar, ni nada. Yo tengo esa platita, sé que voy sacando si me hace falta, y ahora no tenemos. ¿Y no? Porque estaba el banco. Y sí, no tenés elemento, no tenés por ahí un elemento para resguardar Y no tenemos una dinero. cultura de tal papel muy seguro, tal. No tenemos esa cultura nosotros. Eso ya es para los iniciados, para la gente que está en eso. No, lo que pasa es que aparte que... Mira, un ejemplo. El activo más seguro del mundo es el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Sobre eso se calcula el riesgo país, ¿no? Estados Unidos, que es uno de los países con mayor cantidad, el mayor ratio de deuda sobre PBI, está por encima del 100%, ¿viste? Porque siempre dicen endeudarse está mal. Bueno, chicos, Estados Unidos funciona y está al 100%. Creo que una vez en la historia tuvo algo parecido al default, que fue el crash del 30 y en el 2008 lo arregló. Argentina ya tuvo más de 10 default. Entonces, ¿para qué vos comprás un papel argentino y en vez de resguardar valor, estás diciendo, bueno, a ver cuánto va a perder esto? Claro. O sea, ese es el problema que hay. Igual hay una generación que está apostando a lo que es la especulación financiera a través de las plataformas Eso nuevas. también. Esto de apostar a las criptomonedas, Binance es un ejemplo, ¿no? de ese tipo de plataformas, y en donde hay toda una nueva generación que empieza a apostar ahí, empieza a jugar con las posibilidades que da la tecnología hoy, que desde el teléfono celular se puedan comprar o vender acciones muy fácilmente, sin necesidad de intermediarios, y en algunos casos, aquellos que son muy estudiosos de los mercados, hacer una diferencia, en algunos casos, bastante importante. Bueno, dame una deportes. Bueno, está jugando